Mis propios hijos me llamaron un fracasado sin dinero, una vergüenza para la familia. Soy Gregory Miller, y ayer me exigieron que dejara de malgastar dinero en parásitos. Lo que ellos no sabían es que esos parásitos incluían a ellos mismos. Cada título universitario que obtuvieron, cada éxito del que presumían, cada dólar que usaron para mirar por encima del hombro a los demás, yo lo había pagado en secreto. Llamaban casos perdidos a personas que, sin saberlo, eran exactamente como ellos, beneficiarios de mi ayuda. Pero no discutí. No expliqué nada. Solo dije: hablaremos el sábado por la noche. Porque a veces, la mejor venganza es la educación. El sábado por la noche, 200 personas se reunieron para agradecerme. Personas a las que mis hijos habían despreciado. Personas cuyas vidas yo había cambiado. Y cuando mi helicóptero de $2 millones aterrizó frente a toda la comunidad, mis hijos descubrieron que no solo estaban equivocados sobre mí. Estaban equivocados sobre todo. Si alguna vez te han subestimado las personas más cercanas, suscríbete y dale like al vídeo, porque esta historia te mostrará exactamente cómo enfrentarlo. Y déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo, porque lo que ocurrió después cambió a mi familia para siempre. Esta es la historia de cómo una simple reunión familiar se convirtió en la lección más cara que mis hijos recibieron en toda su vida. Todo comenzó un viernes por la tarde, en mi dúplex. El mismo hogar de 12.200 pies cuadrados que había sido mi refugio durante los últimos 5 años. Revestimiento exterior color beige, un pequeño porche al frente, nada lujoso. Lo compré en 2019 por $185.000 en efectivo. Mis hijos nunca supieron lo del efectivo. Jenny llegó primero en su BMW X5. Tiene 33 años, trabaja en marketing, está casada y tiene 2 hijos. Entró por la puerta como si estuviera inspeccionando una escena del crimen. «Papá, este lugar todavía huele a alfombra vieja», dijo frunciendo el ceño. Bradley llegó después. Mi hijo de 30 años, banquero de inversiones, siempre revisando su Rolex. Aparcó su Tesla justo al lado de mi Honda Pilot 2018, plateado, 118.000 millas, con una pequeña abolladura en el parachoques trasero, recuerdo de cuando ayudé a la familia Rodríguez a mudarse el mes pasado. «Dios mío, papá, ¿cuándo vas a comprarte un coche de verdad?», dijo riéndose. Amanda fue la última. Tiene 28 años, abogada, obsesionada con la moda y los detalles. Dejó su bolso sobre la mesa como si temiera que se contagiara de algo. «Tenemos que hablar», anunció Jenny con tono autoritario. «Siéntate». Lo habían planeado. Se notaba en la forma en que se acomodaron en mi sofá, Jenny en el centro, Bradley y Amanda a los lados como guardaespaldas. «Papá, estamos preocupados por ti», empezó Jenny. «Por tus decisiones de vida». «¿Mi vida?», respondí. «Eres una vergüenza para esta familia», interrumpió Bradley. «¿Sabes lo que dicen mis colegas cuando pasan por este vecindario?». Amanda sacó su teléfono. «Hemos estado revisando tus hábitos de gasto. Solo el mes pasado diste $340 para pagar la factura de electricidad de alguien. 1.200 para reparar un coche que ni siquiera es tuyo», agregó Jenny. La familia Rodríguez, madre soltera con 3 hijos. María trabaja turnos dobles como enfermera. Su transmisión se dañó justo la semana en que su hijo menor empezó la escuela. «Y antes de eso», continuó Jenny, «pagaste otra vez los víveres de los Johnson. Papá, esa gente se está aprovechando de ti». «Los Johnson», repetí. Tim perdió su trabajo en construcción en marzo. Sara tuvo complicaciones en el embarazo y no podía trabajar. Sus hijos necesitaban comer. «Te están usando», gritó Amanda golpeando la mesa. «Estás fomentando la dependencia de personas inútiles. Nosotros hemos construido carreras exitosas, tenemos responsabilidades reales y tú por ahí, jugando al Santa Claus con gente que no sabe manejar su propia vida». Los miré a cada uno. Jenny, con su vestido de $800. Bradley, con su traje de 1.200.
Amanda, con su bolso de diseñador que costaba más de lo que la mayoría gana en una semana. Cuéntenme sobre sus exitosas carreras, dije con calma. Soy ejecutiva senior de marketing en Morrison & Associates, respondió Jenny. Yo administro carteras de inversión de $50 millones, dijo Bradley con orgullo. Y yo estoy a punto de convertirme en socia de mi bufete, añadió Amanda. ¿Y cómo pagaron la educación que les permitió llegar ahí? Pregunté. Intercambiaron miradas. Préstamos estudiantiles, dijo Jenny rápidamente. Y becas por mérito académico, añadió Bradley. Nos ganamos todo lo que tenemos, remató Amanda. Asentí despacio. Ya veo. ¿Y creen que debo dejar de ayudar a personas que les recuerdan a... ¿Quién exactamente? A la gente que no puede ayudarse sola, respondió Jenny. Papá, te queremos, pero estás viviendo como si fueras pobre, cuando podrías hacerlo con dignidad. Necesito $50,000, añadió Jenny de pronto. Emma y Jake necesitan ingresar a un colegio privado. Las escuelas públicas no son adecuadas. Y yo necesito $30,000 para el anticipo de un condominio mejor, dijo Bradley. La imagen importa en mi negocio. Y yo necesito $20,000 para unirme al club de campo, sumó Amanda. El networking es esencial para avanzar hacia la sociedad. $100,000. Entre los tres, me estaban pidiendo $100,000, mientras me decían que estaba desperdiciando mi dinero en fracasados. ¿Eso es todo? Pregunté. La pregunta los tomó por sorpresa. Por ahora, respondió Jenny. Me puse de pie lentamente. Tengo planes para el sábado por la noche. Continuaremos esta conversación entonces. ¿Más tonterías de caridad? Preguntó Bradley. Algo así, contesté. No tenía ni idea de lo que les esperaba el sábado. Después de que se fueron, me senté en la cocina y abrí la carpeta que había guardado durante 15 años. Una carpeta de cuero azul marino con el sello dorado de la Fundación Miller grabado al frente. Dentro había documentos que cambiarían todo. Pero antes, debía enfrentar lo que estaba en juego. Jenny había sido clara. Si sigues avergonzándonos con esa obsesión por la caridad, tendremos que limitar el contacto de los niños contigo. Emma y Jake no necesitan ver a su abuelo comportándose como un sentimental. Mis nietos. Emma, de 8 años, que todavía me dibujaba caballos en cada cumpleaños. Jake, de 6, que me llamaba Grampy y me pedía que le leyera historias sobre caballeros valientes. Jenny estaba amenazando con alejarme de ellos. Bradley había sido más directo. Papá, Amanda y yo hemos estado hablando. Tu juicio últimamente es cuestionable. Estás regalando dinero a desconocidos en lugar de ayudar a tu familia. Tal vez deberíamos evaluarte. Evaluarme. Como en una audiencia de competencia mental, con poder notarial incluido. En otras palabras, quitarme el control de todo lo que había construido. Amanda, fiel a su profesión, lo había explicado con precisión legal. Los tribunales ven con malos ojos a las personas mayores que muestran un comportamiento financiero errático. Donar dinero a extraños mientras la familia tiene dificultades económicas es un caso clásico de capacidad disminuida. Creían que estaba perdiendo la cabeza, que era un viejo confundido tirando su dinero a la basura. Si me quedaba callado, si los dejaba seguir pensando que era un jubilado arruinado con buen corazón, los perdería para siempre. Me internarían. Me quitarían a mis nietos. Me pintarían como un anciano senil que necesitaba protección de su propia bondad. Pero yo no estaba senil. Y tampoco estaba arruinado. Abrí la carpeta y miré el primer documento. Certificado de incorporación de la Fundación Miller, registrado el 15 de marzo de 2009. Fundada 6 meses después de que mi esposa, Sarah, muriera de cáncer. 6 meses después de que entendí algo que cambiaría mi vida para siempre. Tener dinero no significa nada si no lo usas para honrar a las personas que amas. Sarah había sido maestra durante 23 años en las escuelas públicas de Cedar Rapids.
Solía comprar materiales con su propio dinero cuando el presupuesto del distrito no alcanzaba. Se quedaba después de clases para ayudar a los niños cuyos padres no podían pagar tutorías. Creía, con todo su corazón, que la educación podía cambiarlo todo. Cuando ella murió, tuve una elección. Podía quedarme sentado sobre los 43 millones de dólares que nuestra empresa de construcción había ganado en 25 años. O podía hacer algo que la hiciera sentir orgullosa. Elegí hacer algo. El segundo documento en la carpeta era nuestro último estado financiero. Activos de la Fundación Miller, 896 millones de dólares. Monto total distribuido en 15 años, 520 millones. 2.400 estudiantes habían recibido becas completas. Monto promedio, 2.167 dólares por semestre. Algunos recibieron más, otros menos, dependiendo de su necesidad. Pero todos, sin excepción, habían sido seleccionados por mérito académico y necesidad económica. Incluyendo a 3 solicitudes que habían pasado por mi escritorio en 2010, 2013 y 2016. Jenny Miller. Bradley Miller. Amanda Miller. No tenían idea de que sus becas por mérito provenían de la Fundación Miller. No sabían que su padre era el donante anónimo del que el periódico local hablaba cada año. No sabían que el viejo fracasado al que despreciaban había pagado cada dólar de su educación. Pero estaban a punto de descubrirlo. Mi teléfono vibró. Un mensaje del pastor Coleman. Greg, todo está listo para el sábado. Toda la comunidad está emocionada de poder agradecerte como mereces. ¿Estás preparado? Respondí. Tan preparado como puedo estar. Otro mensaje, esta vez de la alcaldesa Patricia Johnson. Señor Miller, ya redactamos la proclamación. Día del benefactor anónimo, suena muy bien. Nos vemos a las 6 de la tarde. Llevaba meses planeando ese sábado. Durante años, la comunidad había querido reconocer públicamente a su donante anónimo. Siempre había dicho que no. Pero después de lo que escuché de mis hijos aquella noche, comprendí que había llegado el momento. Era hora de que conocieran a los 200 becarios que asistirían al evento. Hora de que escucharan a María Rodríguez, quien se había graduado de enfermería el año anterior gracias al apoyo de la Fundación Miller. Hora de que vieran a Tom Michen, cuyo título en ingeniería fue financiado completamente por esas donaciones anónimas. Hora de que entendieran que los casos de caridad que tanto despreciaban incluían, sin saberlo, a 3 personas que llevaban su mismo apellido. Pero si seguía adelante con el evento del sábado, no habría marcha atrás. Mi secreto saldría a la luz. Mis hijos conocerían la verdad, y tendrían que vivir con las palabras que habían dicho sobre las personas que yo había ayudado. Personas que eran, en el fondo, exactamente como ellos. El riesgo no podía ser mayor. Perder a mi familia por callar o perderla por decir la verdad. A veces, las decisiones más difíciles son solo una elección entre 2 tipos de desamor. Cerré la carpeta. Había tomado una decisión. Sábado por la mañana. Mi teléfono empezó a sonar temprano. Era Jenny, a las 7 en punto. Papá, sobre lo de anoche, su voz sonaba incómoda. Quizá fuimos un poco duros. ¿Duros cómo? Pregunté. Bueno, llamarte arruinado probablemente fue injusto. Quiero decir, eres dueño de tu casa. Aprecio que lo digas. Pero, papá, seguimos preocupados. Este tema de la caridad se te está yendo de las manos. ¿De las manos? ¿Cómo exactamente? Ayer te vi en el supermercado con esa mujer Rodríguez. ¿Le estabas comprando comida a su familia otra vez? María es una trabajadora incansable. Necesitaba ayuda. Papá, escúchate. Esa gente no es tu responsabilidad. ¿Y quién es mi responsabilidad, Jenny? Tu familia. Tu verdadera familia. Esa palabra, verdadera, me golpeó como una bofetada. Había ayudado a María a terminar la carrera de enfermería. La vi graduarse.
La vi llorar de gratitud cuando consiguió su primer empleo en el Hospital General de Cedar Rapids. Pero, según mi hija, ella no era familia real. Una hora después llamó Bradley. Papá, estuve investigando a esa familia Rodríguez, dijo con tono frío. ¿Investigando? ¿A qué te refieres? Antecedentes. ¿Sabías que fue madre adolescente? 3 hijos, 3 padres distintos. ¿Y tu punto es? Que estás tirando dinero bueno tras malo. Esa gente toma malas decisiones. ¿Cómo cuáles? Como tener hijos que no pueden mantener. No educarse. Esperar limosnas en lugar de trabajar más duro. La ironía me quemaba. Bradley, que manejaba el dinero de otros y se quejaba de su imagen, estaba criticando a una mujer que trabajaba 60 horas semanales para sostener a su familia. Al mediodía, fue Amanda quien llamó. Papá, tenemos que establecer límites, dijo con tono legalista. Nada más de regalos en efectivo a desconocidos. Nada de pagar las cuentas de otros. Nada de fomentar la dependencia. ¿Dependencia? Sí. Cuando simplemente das dinero, les robas la oportunidad de resolver sus propios problemas. Ya veo. ¿De verdad lo ves? Porque, desde mi perspectiva, parece que intentas comprar la amistad de personas que solo te ven como un blanco fácil. ¿Un blanco fácil? Sí. Y es embarazoso. Mis colegas saben dónde vives. Pasan por tu vecindario. Te ven ayudando a esas familias. Esas familias tienen nombre, Amanda. Estoy segura. Pero papá, la imagen importa. Cuando la gente te ve dando dinero a casos de asistencia social, ¿qué crees que piensan de nuestra familia? No lo sé. ¿Qué piensan? Que estamos desesperados. Que no podemos cuidar de nuestro propio padre. Que somos el tipo de personas que se mezclan con esa clase de gente. Esa clase de gente. Sabía exactamente a qué se refería. Y me revolvía el estómago. A las 2 de la tarde, Jenny volvió a llamar. Papá, he estado pensando, quizá haya una solución intermedia. Te escucho. ¿Y si nos ayudas primero a nosotros antes que a los desconocidos? ¿Cómo exactamente? Emma y Jaque siguen necesitando la matrícula del colegio privado, $50,000. Y si estás tan decidido a donar dinero, ¿no sería mejor invertir en el futuro de tus propios nietos en lugar de hacerlo en los hijos de otros? Exacto, intervino Bradley desde el altavoz. Tu sangre debería venir primero. ¿Mi sangre? Sí, papá. Esos otros niños no van a cuidarte cuando seas viejo. No te visitarán en el hospital. No heredarán tus recuerdos ni tu legado. ¿Y ustedes sí? Pregunté. Por supuesto. Somos tus hijos. ¿Y qué han hecho para ganarse ese legado? El silencio fue inmediato. ¿Qué quieres decir? Preguntó Jenny, confundida. ¿Qué me estás pidiendo que elija entre mis nietos y los hijos de otras personas? ¿Qué hace a Emma y Jaque más merecedores que los hijos de María? Son tus nietos. Eso no es un mérito, es un accidente de nacimiento. Papá, estás siendo ridículo. Ah, ¿sí? Entonces dime, ¿qué han hecho Emma y Jaque para ganarse esos $50,000 que los hijos de María no han hecho? No tienen que ganarse nada. Son familia. Entonces, según tú, la familia no tiene que ganarse la ayuda, pero los extraños sí. Exacto. Aunque esos extraños trabajen más duro que la familia? Papá, ese no es el punto. Entonces dime, Jenny, ¿cuál es el punto? El punto es la lealtad. El punto es cuidar de los tuyos. El punto es no tirar la herencia de tus hijos en personas que no recordarán tu nombre dentro de 5 años. No recordarán mi nombre, dije en voz baja. No, ellos no, respondió Jenny, pero nosotros sí. Tus nietos lo harán. Tu legado vive a través de nosotros, no a través de esas familias extrañas a las que ayudas a pagar las cuentas. Tengo que irme, respondí. ¿Irte? ¿A dónde? Tengo una cita. ¿Qué tipo de cita? Una reunión comunitaria,
A las 6. Papá, por favor dime que no vas a regalar más dinero esta noche. No, dije tranquilo. Esta noche no voy a dar nada. Voy a recibir algo. ¿Recibir qué? Reconocimiento. ¿Reconocimiento por qué? Por 15 años de trabajo. ¿Trabajo? Papá, te retiraste de la construcción hace 15 años. Sí, pero hace 15 años empecé un trabajo diferente. ¿Qué clase de trabajo? El tipo de trabajo que realmente importa. Colgué. A las 5 de la tarde, me puse mi blazer azul marino y mis pantalones caqui. Ajusté la pequeña bandera americana en la solapa. Tomé mi vieja carpeta de cuero y caminé hacia mi Honda Pilot. Mientras retrocedía por el camino de entrada, vi el Tesla de Bradley estacionado al otro lado de la calle. Había estado vigilando mi casa. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Jenny. Papá, vamos a ir a esa reunión comunitaria. Necesitamos ver en qué estás metido. Respondí. Perfecto. Es hora de que conozcan a algunas personas. ¿Qué personas? A las personas cuyas vidas realmente importan. Esa noche descubriría si mis hijos eran capaces de reconocer su propio reflejo en los demás. El trayecto hasta el centro comunitario de Cedar Rapids tomó 12 minutos. Había hecho ese recorrido cientos de veces, pero esa noche se sentía distinto. Esa noche, el secreto que había guardado durante 15 años saldría finalmente a la luz. Mi teléfono sonó justo cuando estacioné. Era el pastor Coleman. Greg, ¿estás seguro de esto? Una vez que lo hagamos, no hay vuelta atrás. Estoy seguro de que tus hijos van a quedar impactados. Más que impactados, dije. Tienes una multitud aquí afuera. La noticia corrió rápido. Creo que ya somos más de 200 personas. 200. Perfecto. María Rodríguez vino desde Des Moines con sus hijos. Quería que conocieran al hombre que cambió sus vidas. María, la mujer a la que mis hijos llamaron parásito. Se había graduado de enfermería con un promedio de 3.9 GPA. La contrataron de inmediato en el Iowa Methodist Medical Center. Ganaba $68,000 al año. Sus hijos eran estudiantes destacados. También está aquí Tom Michen, continuó el pastor. Vino desde Chicago. Título en ingeniería por Iowa State. Fundó su propia empresa a los 26 años y ahora emplea a 43 personas. Otro supuesto caso social, según mis hijos. Greg, dijo el pastor con voz más seria, tengo que preguntarte algo. ¿Estás haciendo esto por las razones correctas? ¿Qué quieres decir? ¿Lo haces para ser reconocido o para darle una lección a tus hijos? Pensé un momento. Supongo que por ambas cosas. Solo recuerda, dijo él, venganza y justicia no son lo mismo. Lo sé. ¿Lo sabes de verdad? Porque ver a alguien que amas aprender una verdad dolorosa puede cambiar una relación para siempre. El pastor tenía razón. Después de esa noche, nada volvería a ser igual con mis hijos. Pero tampoco podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Ellos habían dejado claro que las cosas ya no eran iguales desde hacía mucho tiempo. Aparqué el coche y caminé hacia el edificio. El estacionamiento estaba más lleno que nunca. Autos con placas de Iowa, Illinois, Nebraska. Jóvenes adultos que habían conducido horas solo para estar allí. A través de las ventanas vi cómo preparaban el salón. Mesas redondas con manteles blancos, centros de mesa sencillos. Y un gran cartel en el escenario. Cena de agradecimiento comunitario de Cedar Rapids. Mi teléfono volvió a vibrar. Mensaje de Amanda. Papá, estamos a 5 minutos, ¿qué es exactamente este evento? Respondí. Una cena de agradecimiento. ¿Para quién? Para alguien que ha ayudado a la comunidad. ¿Quién? Ya lo verán. Otro mensaje, esta vez de Bradley. Papá, más te vale que esto no sea otra recaudación de fondos donde planeas escribir otro cheque. No habrá cheques esta noche.
¿Promesa? Promesa. Entré al salón. Las mesas se estaban llenando rápido, rostros jóvenes, adultos, ancianos. Todos unidos por algo en común, una educación que jamás habrían podido pagar sin ayuda. La alcaldesa Patricia Johnson se acercó a saludarme. Señor Miller, ¿listo para su momento? Tan listo como puedo estar. La proclamación es hermosa, dijo ella, sosteniendo un pergamino. Considerando que Gregory Miller, a través de la Fundación Miller, ha brindado oportunidades educativas a más de 2000 estudiantes. Y continúa por 2 páginas más. Mis hijos todavía no saben nada de la fundación, dije. De nada. Oh, respondió sorprendida. Entonces esta noche será reveladora. ¿Vendrán? Sí. Deberían llegar en cualquier momento. ¿Y cómo crees que reaccionarán? Sinceramente, no lo sé. En ese momento, María Rodríguez apareció a mi lado. Llevaba su uniforme de enfermera, aún con el nombre bordado en el pecho. Venía directamente de su turno. Señor Miller, dijo sonriendo, no puedo creer que este día finalmente haya llegado. ¿Cómo están los niños? Perfectos. Sofía empieza la secundaria este otoño, en clases de honor. Miguel fue aceptado en el programa para alumnos sobresalientes. Y el pequeño Carlos, sonrió con ternura, quiere ser médico. Dice que quiere ayudar a la gente como usted nos ayudó a nosotros. Ellos lograron eso por sí mismos, María. ¿Tú también? No, señor. Sin esa beca, todavía estaría limpiando oficinas de noche y criando sola a 3 hijos. Usted nos dio un futuro. Por encima de su hombro, vi 3 rostros familiares entrando al salón. Jenny, con un vestido sobrio, mirando a todos con sospecha. Bradley, revisando su teléfono, visiblemente molesto. Amanda, observando el lugar como si estuviera evaluando los riesgos legales de estar allí. Se sentaron al fondo, tan lejos del escenario como pudieron. María, le susurré, ¿ves a esas 3 personas al fondo? Son mis hijos. Ella siguió mi mirada. ¿De verdad? Parecen exitosos. Iba a decir enojados. ¿Por qué? Porque creen que he estado desperdiciando mi dinero en gente como tú. ¿Como yo? Dijo ella, enderezando su postura. ¿Gente que necesitaba ayuda? Así es. Su expresión se endureció. Dijeron que yo era una parásita, ¿verdad? Asentí. María respiró hondo y, con firmeza, respondió. Entonces esta noche van a aprender algo sobre lo que realmente significa ser un parásito. Las luces se atenuaron. El pastor Coleman subió al escenario y tomó el micrófono. Damas y caballeros, anunció, bienvenidos a una noche muy especial. Mis hijos estaban a punto de descubrir que sabían menos sobre su propio padre que los desconocidos que los rodeaban. La voz del pastor resonó por todo el salón. Hace 15 años, alguien en esta comunidad tomó una decisión que cambiaría miles de vidas. Esta noche, por fin podemos decir gracias. Observé a mis hijos desde la distancia. Jenny susurraba algo a Bradley, probablemente intentando entender que tenía que ver todo aquello conmigo. Amanda, como siempre, revisaba su teléfono, deseando estar en otro lugar. Antes de comenzar, continuó el pastor, quiero invitar a algunos beneficiarios de becas a compartir sus historias. María Rodríguez fue la primera en acercarse al micrófono. Mi nombre es María Rodríguez, dijo con voz firme. Hace 15 años, era una madre soltera de 19 años, con un bebé y sin diploma de secundaria. Limpiaba oficinas por las noches y vivía en un pequeño estudio sobre una lavandería en la Primera Avenida. Vi cómo la cabeza de Jenny se alzaba de golpe. Reconocí a ese vecindario. Era la zona que les había dicho a sus hijos que evitaran a toda costa. Quería estudiar enfermería, continuó María, pero no podía pagar ni el cuidado de mi hijo, mucho menos la matrícula. Entonces alguien me habló de un programa de becas para madres solteras. Donante anónimo. Sin tarifa de aplicación, sin verificación de crédito,
solo un ensayo explicando por qué la educación era importante para mí. La voz de María era firme, pero debajo podía sentirse la emoción. Esa beca no solo pagó mis estudios, continuó. Pagó el cuidado de mis hijos mientras yo estudiaba. Cubrió mis uniformes, mis libros de texto, incluso la gasolina cuando mi coche se averió durante la semana de exámenes finales. 4 años después, me gradué con honores. María levantó la vista y miró directamente a mis hijos. Hoy soy enfermera titulada en el Iowa Methodist Medical Center. Gano $68,000 al año. Mis 3 hijos son estudiantes destacados. Mi hija mayor, Sofía, quiere ser doctora. Mi hijo, Miguel, está en el programa para alumnos sobresalientes. Y el pequeño Carlos ya lee a nivel de 6º grado, y solo tiene 8 años. El público estalló en aplausos. Vi a Jenny inclinarse hacia adelante, de pronto más atenta. Pero lo más importante que me dio esa beca, prosiguió María, fue dignidad, esperanza y la oportunidad de demostrarle a mis hijos que la educación puede romper cualquier ciclo. Ese donante anónimo no solo cambió mi vida, cambió la de mis hijos, la de sus hijos y la de generaciones que aún no han nacido. Hizo una pausa. Algunos pueden verme y pensar que fui un caso social, un proyecto de caridad, una mujer que necesitaba limosnas. Pero ese donante anónimo vio potencial. Vio a alguien en quien valía la pena invertir. A alguien que podía triunfar si se le daba una oportunidad. María se alejó del micrófono mientras el público se ponía de pie aplaudiendo. Entonces, Tommy Chen subió al escenario. Mi nombre es Tommy Chen, dijo con voz segura. Mis padres emigraron de Taiwán con nada más que esperanza y determinación. Cada uno trabajaba 3 empleos. Mi padre repartía periódicos en la mañana, reparaba computadoras en la tarde y limpiaba oficinas por la noche. Mi madre trabajaba en una fábrica, cuidaba niños del vecindario y lavaba ropa ajena. Tommy vestía un traje azul marino que probablemente costaba más que mi Honda Pilot. Aun trabajando 18 horas al día entre los dos, no podían pagar mis estudios universitarios. Cuando fui aceptado en Iowa State para ingeniería, la oficina de ayuda financiera dijo que mi familia ganaba demasiado para calificar para una beca por necesidad, pero demasiado poco para pagar la matrícula. Recordé perfectamente su solicitud. Calificaciones perfectas en cálculo y física. Cartas de recomendación de profesores que lo describían como el estudiante más talentoso que he enseñado en mi vida. Entonces recibí una carta, continuó Tommy. Beca de la Fundación Miller. Cobertura total, matrícula, libros, alojamiento, plan de comidas. 4 años, renovable por desempeño académico. Donante anónimo. Sonrió. Me gradué summa cum laude. Fui contratado de inmediato por Boeing, donde trabajé 3 años. Luego fundé mi propia empresa, Chen Engineering, que hoy emplea a 43 personas y maneja contratos por $12 millones anuales. El público volvió a aplaudir con fuerza. Vi a Bradley incorporarse en su silla, interesado por primera vez. Reconocía el éxito cuando lo veía. ¿Pero saben de qué me siento más orgulloso?, dijo Tommy. El año pasado fundé mi propia organización, la Fundación Educativa Familiar Chen. Ya hemos financiado los estudios de 6 jóvenes. Porque alguien creyó en mí, ahora yo puedo creer en otros. Tommy miró al público. Ese donante anónimo no solo me dio dinero. Me dio un modelo de vida. Me enseñó cómo usar el éxito para levantar a otros. A ver potencial donde otros solo ven problemas. Tommy bajó del escenario entre aplausos. Escuché a Amanda susurrarle a Jenny. Estas personas, en realidad son exitosas. Y Jenny le respondió en voz baja. Eso es lo que ha estado haciendo papá, financiando becas. Antes de que Amanda pudiera contestar, el pastor Coleman volvió al micrófono. Hemos escuchado a 2 beneficiarios esta noche, dijo, pero ellos representan a 2.400 estudiantes en 15 años, ingenieros, enfermeros,
maestros, trabajadores sociales, empresarios, oficiales del ejército, doctores, abogados, contadores, investigadores. Hizo una pausa. 520 millones de dólares destinados a la educación. Todo proveniente de un solo donante anónimo que creyó que el talento existe en todas partes, pero las oportunidades no. El salón entero se levantó aplaudiendo. Vi a mis hijos mirar alrededor, dándose cuenta poco a poco de que estaban rodeados de personas a las que su propio padre había ayudado. Algunos se preguntarán, continuó el pastor, ¿por qué este donante permaneció en el anonimato tanto tiempo? La respuesta es sencilla. Quería que el foco estuviera en los estudiantes, no en él. Quería que sus logros fueran suyos, no suyos por extensión. Me puse de pie lentamente y comencé a caminar hacia el escenario. Pero esta noche, dijo el pastor con una sonrisa, nuestra comunidad lo ha convencido de aceptar públicamente nuestro agradecimiento. Damas y caballeros, les presento al fundador y único benefactor de la Fundación Miller, Gregory Miller. La ovación me golpeó como una ola. 237 personas, pude contarlas desde el escenario, se levantaron de sus asientos. Doctores y enfermeras con sus uniformes, ingenieros con trajes de oficina, maestros con ropa sencilla. Padres jóvenes sosteniendo bebés que nunca conocerían la pobreza porque sus madres alguna vez recibieron una oportunidad. Miré hacia el fondo del salón. Mis 3 hijos permanecían petrificados en sus sillas mientras todos a su alrededor aplaudían. Jenny estaba pálida. La boca de Bradley colgaba abierta. Amanda me observaba como si acabara de ver un fantasma. Llegué al micrófono y esperé a que el aplauso se apagara. Gracias, dije con calma. Pero antes de continuar, necesito dirigirme a 3 personas que están al fondo del salón. Todas las cabezas giraron. Mis hijos intentaron hundirse en sus sillas. Jenny. Bradley. Amanda. Por favor, pónganse de pie. A regañadientes, lo hicieron. Damas y caballeros, dije, quiero presentarles a mis hijos. Ellos están aquí esta noche porque han estado preocupados por mis decisiones financieras. Creen que he estado regalando su herencia a desconocidos que no la merecen. Risas nerviosas recorrieron la sala. De hecho, ayer mismo me dijeron que estaba avergonzando a la familia al ayudar a parásitos y casos sociales incapaces de manejar sus propias vidas. Las risas se detuvieron. Me exigieron que dejara de desperdiciar dinero en fracasados y que me concentrara en mi verdadera familia. El silencio llenó la sala. Así que esta noche quiero que conozcan a algunos de esos fracasados, parásitos y casos sociales. Extendí mi mano hacia el público. María Rodríguez, a quien creen que me utiliza por dinero, hoy salva vidas como enfermera titulada. Tom Michen, quien según ellos representa a la gente con la que no debería relacionarme, emplea a 43 personas y paga más impuestos de los que muchos ganan en un año. Mis hijos quedaron atrapados. 237 pares de ojos los observaban. Pero hay algo interesante, continué. Mis hijos no se equivocan en una cosa. Esta noche, si están mirando a casos de caridad. Un murmullo confundido recorrió el salón. Están mirando a 3 personas que recibieron toda su educación universitaria gracias a las becas de la Fundación Miller. 3 personas cuyos títulos fueron pagados por el mismo donante anónimo al que tanto criticaron. El impacto fue inmediato. La verdad cayó sobre el salón como un rayo. Jenny Miller Watson, Universidad de Iowa, 2013. Beca total, $43,000. Bradley Miller, Iowa State University, 2016. Beca total, $39,000. Amanda Miller, Facultad de Derecho de Drake University, 2019. Beca total, $41,000. Mis hijos permanecieron inmóviles mientras la verdad se hundía en ellos. Eran los casos de caridad que tanto habían despreciado. El silencio era absoluto. 237 personas observaban a mis 3 hijos, que habían pasado de ser críticos a beneficiarios en cuestión de segundos. Jenny fue la primera en recuperar la voz. Papá,
Eso es imposible. Yo tenía becas académicas, becas por mérito. Sí, tuviste becas por mérito, dije con calma. De la Fundación Miller. Tu promedio fue de 3.7. Tu puntuación en el SAT, 1340. Y escribiste un ensayo sobre tu deseo de ayudar a las pequeñas empresas a prosperar mediante un mejor marketing. Eras exactamente el tipo de estudiante para el cual se creó la fundación. Saqué mi teléfono y abrí la base de datos de becas. Jenny Marie Miller, nacida el 15 de marzo de 1991. Universidad de Iowa, carrera en marketing. Beca de 4 años por un total de $43.200, renovable anualmente si mantenías un promedio superior a 3.0. Su rostro pasó del blanco al rojo. Bradley Michael Miller, nacido el 22 de julio de 1994. Universidad Estatal de Iowa, carrera en finanzas. Beca de 4 años, total $39.800. Tu ensayo trataba sobre cómo ayudar a las familias a construir riqueza mediante inversiones inteligentes. Las manos de Bradley temblaban. Amanda Rose Miller, nacida el 3 de diciembre de 1996. Facultad de Derecho de la Universidad Drake. Beca de 3 años, total $41.100. Tu ensayo hablaba sobre usar el derecho para proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. Amanda se dejó caer en su asiento, aturdida. El comité de becas los recomendó a los 3 por unanimidad. Estudiantes brillantes de familias de clase media con ahorros, pero sin los recursos suficientes para pagar una matrícula completa. Jóvenes con potencial que solo necesitaban un puente hacia sus sueños. En ese momento, María Rodríguez se puso de pie. Un momento, dijo con voz fuerte. ¿Me está diciendo que estos 3 nos han estado llamando parásitos y casos sociales mientras ellos recibieron la misma ayuda que nosotros? Tom Mitchen se levantó enseguida. Se beneficiaron de la caridad mientras criticaban a los que la recibimos, añadió. Un murmullo recorrió la sala. No era rabia, pero sí una mezcla de sorpresa y desilusión. El pastor Coleman dio un paso adelante. Recordemos, dijo con tono conciliador, que todos aquí recibimos ayuda cuando la necesitábamos. Eso es motivo de celebración, no de vergüenza. Pero el daño ya estaba hecho. Mis hijos habían pasado 2 días insultando a personas por aceptar la misma ayuda que ellos mismos habían recibido sin saberlo. Papá, susurró Jenny, apenas audible. ¿Por qué no nos lo dijiste? Les dije lo mismo que a todos los demás. Nada. La fundación fue diseñada para ser anónima. Así los estudiantes podían triunfar sin sentirse en deuda, sin preguntarse si sus logros fueron ganados o regalados. Pero somos tus hijos, replicó ella con lágrimas contenidas. Precisamente por eso no podía decírselo. ¿Cómo se habrían sentido sabiendo que cada dólar de su educación provenía de su padre? ¿Se habrían sentido orgullosos de sus títulos? ¿Habrían creído que los ganaron realmente? Bradley habló por primera vez, con voz quebrada. Nos dejaste creer que habíamos ganado becas competitivas. Y las ganaron, respondí. La Fundación Miller revisa más de 2.000 solicitudes cada año. Financiamos alrededor de 400 estudiantes. Ustedes fueron seleccionados por mérito. Pero tú eras el juez, dijo Bradley, con incredulidad. Yo era uno de 7 miembros del consejo. Me abstuve de votar en sus solicitudes. Los otros 6 los aprobaron por unanimidad. Amanda parecía al borde de las lágrimas. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? 15 años, respondí. Desde que murió su madre. ¿Mamá lo sabía? No. Creé la fundación 6 meses después de su funeral. Ella siempre decía que la educación era el mayor regalo que podías darle a alguien. Quise honrar eso. La alcaldesa Patricia Johnson se acercó al micrófono. Si me permite, dijo, creo que todos necesitamos poner esto en perspectiva. Señor Miller, ¿podría compartir el alcance de lo que ha logrado? Asentí.
La Fundación Miller ha distribuido $520 millones en los últimos 15 años. Hemos financiado 2.400 estudiantes en programas universitarios de 4 años. Monto promedio de beca, $2.167 por semestre. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Esos estudiantes, continué, se convirtieron en maestros, enfermeras, ingenieros, doctores, trabajadores sociales, empresarios, oficiales militares. Formaron familias, compraron casas, fundaron negocios, generaron empleo y devolvieron al mundo la ayuda que alguna vez recibieron. ¿Y los activos actuales de la fundación? Preguntó la alcaldesa. Dudé un momento. Esa parte solo la sabían mi contador y mi abogado. $896 millones. El silencio volvió al salón. El pastor Coleman habló suavemente. Señor Miller, ¿cómo es eso posible? Vendí mi empresa constructora en 2009 por $43 millones. Invertí de forma conservadora pero constante, bienes raíces, acciones consolidadas, bonos municipales. La fundación creció mientras seguía dando. Jenny lloraba abiertamente ahora. Papá, ¿me estás diciendo que eres rico? Te estoy diciendo que he sido bendecido con más de lo que necesito, y he tratado de usarlo con sabiduría. Pero vives en un dúplex y conduces un Honda Pilot, dijo ella entre sollozos. Vivo con sencillez para que otros puedan, simplemente, vivir. Amanda se levantó bruscamente. Todos aquí deben pensar que somos unos malcriados ingratos. Y no estaba equivocada. Podía verlo en los rostros del público. No era rabia, era decepción. Estas personas habían expresado gratitud por la ayuda que recibieron. Mis hijos, en cambio, habían criticado esa misma ayuda que ellos mismos habían disfrutado sin saberlo. Entonces María Rodríguez volvió a ponerse de pie. Quiero decir algo, anunció. María, no tienes que, intenté detenerla. Sí, debo hacerlo. Se giró hacia mis hijos y los miró directamente. Ayer me llamaron parásita. Dijeron que su padre estaba desperdiciando su dinero en gente como yo. Jenny bajó la cabeza. Quiero que sepan de quién estaban hablando, continuó María. Trabajo 60 horas a la semana. No tomo vacaciones desde hace 3 años. Envío dinero a mis padres en México todos los meses. Mis hijos jamás han faltado un solo día a la escuela. Y los fines de semana, soy voluntaria en una clínica gratuita. Su voz era firme, serena, pero cargada de fuerza. No estoy enojada porque no conocían mi historia. Estoy decepcionada de que ni siquiera pensaran que valía la pena conocerla antes de juzgarme. El silencio fue total. Tom Mitchell se puso de pie a su lado. Quiero añadir algo, dijo. El éxito no se trata solo de los logros personales. También consiste en reconocer la ayuda que uno recibió y transmitirla hacia adelante. Cada beneficiario en esta sala entiende eso. Se volvió hacia mis hijos. La verdadera pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes con este entendimiento ahora? Antes de que nadie respondiera, se oyó. Ese sonido inconfundible, el zumbido de hélices acercándose. Todos miraron hacia las ventanas. A través del vidrio se veían luces acercándose al estacionamiento del centro comunitario. Justo a tiempo, dije en voz baja. ¿Papá? Preguntó Bradley. ¿Qué es eso? Mi transporte a casa. El helicóptero aterrizó con precisión en el césped del frente. Un Bell 505 blanco con franjas azules. El número de registro, N505GM, se veía claramente en el fuselaje. Y junto a la cola, el logotipo de la Fundación Miller brillaba discretamente bajo las luces. «Papá», susurró Amanda, «¿ese helicóptero es tuyo?» «Pertenece a la Fundación», respondí. «Y yo soy la Fundación». Las hélices disminuyeron su velocidad. El piloto permanecía sentado, esperando. $2,1 millones, dije con naturalidad. Lo compré el año pasado, cuando mi artritis hizo difícil conducir largas distancias.
Lo uso para visitar a los becarios de todo el Medio Oeste. Jenny miraba el helicóptero como si fuera una nave espacial. ¿Tienes un helicóptero? La fundación tiene un helicóptero, respondí, así como tiene oficinas en el centro de Cedar Rapids, cuentas de inversión, un equipo legal y un despacho contable. Volví al micrófono. Damas y caballeros, creo que esta noche nos ha dado mucho en qué pensar. Gracias por estos 15 años que me han hecho sentir orgulloso de ser parte de esta comunidad. Los aplausos estallaron una vez más. Bajé del escenario lentamente y mis hijos me siguieron como sonámbulos. Afuera, el piloto había bajado del helicóptero y realizaba su inspección posterior al vuelo. Profesional. Eficiente. Discreto. Señor Miller, llamó. Estamos listos cuando usted lo esté. Gracias, James. Dame unos minutos, respondí. Me giré para enfrentar a mis 3 hijos, allí en el estacionamiento, con las 237 personas observando desde las ventanas del centro comunitario. Ahora, dije en voz baja, hablemos de esos límites familiares que querían establecer. Papá, empezó Jenny, tenemos que hablar de esto en privado. No. Mi voz fue serena, pero definitiva. Hemos tenido 15 años de conversaciones privadas. Esta noche tendremos una conversación pública. Metí la mano en el bolsillo de mi saco y saqué la carpeta de cuero azul marino. Jenny, continué, me pediste $50,000 para la matrícula de la escuela privada. Dijiste que Emma y Jake merecían algo mejor que una escuela pública. Abrí la carpeta y saqué un documento. Registro de beca de la Fundación Miller. Emma Watson, 8 años. Financiación de preescolar a 3er grado, $14,200, pagados directamente a la Montessori Academy of Cedar Rapids. La boca de Jenny se abrió de par en par. Registro de beca de la Fundación Miller. Jake Watson, 6 años. Financiación de preescolar a 1er grado, $11,800. Misma escuela. Pagaste la educación privada de tus hijos anónimamente a través de un programa de becas para hijos de exalumnos de la Fundación Miller. Me volví hacia Bradley. Tú necesitabas $30,000 para el pago inicial de un condominio. Dijiste que la imagen importa en tu negocio. Aquí tienes otro documento. Bradley, pregunté, ¿qué tan importante crees que fue tu título en finanzas de Iowa State para conseguir tu empleo actual? Fue esencial, respondió, inseguro. Tu empleador, Morrison Investment Group, ha contratado a 4 becarios de la Fundación Miller en los últimos 10 años. Tu jefe, Richard Morrison, recluta específicamente a nuestros exalumnos porque, leí de su carta a la Fundación, los becarios Miller entienden el valor del trabajo duro y de retribuir a los demás. Bradley se veía pálido. De hecho, continué, 3 de tus clientes más importantes también son exalumnos de la Fundación Miller. La cuenta Patterson, Sarah Patterson, título en enfermería, 2018. El portafolio de Chen Industries, Tommy Chen, a quien conociste esta noche. Y el fondo de retiro de Rodríguez Medical Group, fundado por el esposo de María, el Dr. Miguel Rodríguez, médico graduado gracias a la fundación en 2017. ¿Estás diciendo que mi carrera? Balbuceó Bradley. Estoy diciendo que tu carrera se ha construido sobre relaciones con las mismas personas a las que llamaste parásitos y casos sociales. Luego me giré hacia Amanda. Y tú querías $20,000 para la membresía del club de campo. Dijiste que era esencial para tu red de contactos y tu carrera como socia del bufete. Saqué el último documento. Amanda, tu firma tiene un patrón de contratación muy interesante. 7 de los últimos 12 abogados junior contratados son exalumnos de la Fundación Miller, incluida tú. Eso es imposible, susurró Amanda. Tu socia principal, Janet Sullivan, forma parte del consejo directivo de la Fundación Miller. Pidió expresamente que todas las solicitudes de exalumnos recibieran prioridad. Amanda se quedó mirando el documento en silencio. El comité del club al que quieres unirte tiene 4 miembros del consejo de la fundación.
Tu solicitud habría sido aprobada de inmediato gracias a tu conexión con ellos. Cerré la carpeta con un chasquido. Así que repasemos, dije. Me exigieron que dejara de ayudar a personas que, según ustedes, arruinan la reputación de la familia. Pero esas personas incluyen a los maestros de sus hijos, a sus clientes, colegas y supervisores. El sonido de las hélices comenzó a subir lentamente. Ahora estableceremos nuevas reglas, continué. Primero, no más exigencias de dinero sin mostrar gratitud por el dinero ya recibido. Han recibido colectivamente más de $123,000 en financiación educativa directa, más beneficios indirectos por al menos otros 200,000. Jenny lloraba. Papá, nosotros no lo sabíamos. Segundo, no más críticas hacia los beneficiarios de la fundación sin conocer sus historias. Cada persona que ayudo es el hijo, el padre o la esperanza de alguien. Lo entendemos ahora, dijo Bradley con la voz baja. Tercero, si quieren seguir beneficiándose de la red y los recursos de la fundación, deberán empezar a contribuir. No con dinero, sino con tiempo. 20 horas mensuales de voluntariado, mentorear nuevos becarios, revisar solicitudes, participar en proyectos comunitarios. Eso es justo, dijo Amanda, apenas audible. Cuarto, proseguí, esta misma noche pedirán disculpas. A María. A Tommy. Y a cada persona en esa sala cuya dignidad pusieron en duda. Asintieron, cabizbajos. Y finalmente, dije, caminando hacia el helicóptero, aprenderán la diferencia entre caridad e inversión. La caridad es dar dinero para sentirse bien. La inversión es dar dinero para que otros estén bien. Me detuve junto a la puerta del helicóptero. Yo nunca di caridad, dije. Hice inversiones. En el potencial de María para sanar vidas. En la capacidad de Tommy para construir cosas. En su habilidad, la de ustedes tres, para tener éxito si se les daban las oportunidades adecuadas. El piloto me ayudó a subir. Cada dólar que he dado, continué, ha regresado multiplicado por 10 en logros humanos. María salva vidas. Tommy emplea a 43 personas. Y ustedes tres han construido carreras que también ayudan a otros, aunque no lo supieran. Los miré a través de la puerta abierta. Pero el mejor retorno de inversión, dije, es ver cómo las personas talentosas descubren que nunca fueron casos de caridad. Siempre fueron inversiones esperando dar frutos. Jenny dio un paso adelante. Papá, ¿a dónde vas? A casa, respondí. A mi dúplex. A planear el ciclo de becas del próximo año. ¿Podemos ayudar? Preguntó Bradley. Depende, dije. ¿Están dispuestos a ver potencial en lugar de problemas? ¿Oportunidad en lugar de caridad? ¿Vecinos en lugar de fracasados? Los tres asintieron. Entonces sí, respondí. Pueden ayudar. Me abroché el cinturón mientras el piloto iniciaba la secuencia de despegue. Una última cosa, grité sobre el ruido de las hélices. El estatuto de la Fundación Miller requiere aprobación unánime del Consejo para las decisiones importantes. Acabo de nominar a 3 nuevos miembros. ¿A quiénes? Preguntó Amanda, alzando la voz. A María Rodríguez, Tom Michen y el pastor Coleman. Personas que entienden lo que significa levantar a otros en lugar de menospreciarlos. ¿Y nosotros? Preguntó Jenny. Ustedes pueden postularse el próximo año, cuando comprendan lo que realmente significa servir. El helicóptero se elevó lentamente, y vi cómo mis hijos se hacían pequeños allá abajo. 3 adultos exitosos que estaban a punto de aprender la lección más difícil de todas, la humildad. A través de los auriculares, la voz del piloto sonó clara. «¿Destino, señor Miller?» «A casa, James», respondí. «Pero toma la ruta panorámica. Quiero ver la comunidad unos minutos más». Mientras sobrevolábamos Cedar Rapids, veía las luces de los hogares donde vivían los exalumnos de la fundación. Maestros corrigiendo tareas, enfermeras en turnos nocturnos, ingenieros diseñando un futuro mejor, doctores salvando vidas.
2.400 inversiones, todas pagando dividendos en forma de progreso humano. Mis hijos estarían bien. Habían sido criados con buenos valores, aunque los hubieran olvidado por un tiempo. Esa noche los había hecho recordar quiénes eran realmente, debajo del orgullo. Y si elegían abrazar la lección, descubrirían algo maravilloso. La alegría de darle a otros las mismas oportunidades que una vez les dieron a ellos. A la mañana siguiente, el teléfono comenzó a sonar a las 6 de la mañana. Lo dejé sonar mientras preparaba café en mi modesta cocina del dúplex. La voz de Jenny en el buzón. Papá, soy yo. Pasamos toda la noche hablando. Necesitamos disculparnos de verdad. ¿Podemos ir a verte? Otro mensaje de Bradley. Papá, llamé al trabajo y pedí el día libre. Primera vez en 3 años. Necesito procesar lo que pasó. Y llamé a María Rodríguez. Ha aceptado reunirse conmigo. Un mensaje de texto de Amanda. Papá, he retirado mi solicitud para el club de campo. Usar las conexiones de la fundación para beneficio personal se siente mal ahora. ¿Podemos hablar? Para las 10 de la mañana, los tres estaban sentados en mi sala. La misma sala donde, 3 días antes, me habían llamado un viejo fracasado sin dinero. Papá, empezó Jenny, te debemos la disculpa más grande de nuestras vidas. A mí no, respondí con calma. A María, a Tommy y a todos los demás. Yo solo soy su padre. Ellos son las personas cuya dignidad pusieron en duda. Ya los llamamos, dijo Bradley. María nos invitó a ser voluntarios en la clínica gratuita el próximo sábado. Tommy quiere que mentoremos a estudiantes de secundaria interesados en carreras de ciencia e ingeniería. Y el pastor Coleman, añadió Amanda, nos pidió ayudar con el próximo ciclo de revisión de becas. Asentí. Buenos comienzos. Jenny respiró hondo. Papá, tenemos que entender algo. ¿Por qué nunca nos dijiste que eras rico? Dejé mi taza de café sobre la mesa. Porque la riqueza no es dinero. Riqueza es tener lo suficiente como para compartir. Quería que cada uno de ustedes ganara su propio sentido de valor antes de conocer el dinero. ¿Y fracasamos en esa prueba? Preguntó Bradley. Fallaron en el primer intento, dije con una leve sonrisa. Pero las pruebas pueden repetirse. Durante la semana siguiente, las ondas de lo ocurrido se extendieron por toda la comunidad. El periódico Cedar Rapids Gazette publicó en portada. Donante anónimo revelado. Empresario local financió 2.400 títulos universitarios. El artículo incluía entrevistas con antiguos becarios y una foto de la cena de agradecimiento comunitaria. Para el miércoles, Bradley me llamó con noticias inesperadas. Papá, perdí 3 clientes. Lamento oírlo, dije. No lo entiendes. Ellos pidieron expresamente nuevos asesores después de leer el artículo. Dijeron que no podían confiar en alguien que criticó a los becarios mientras se había beneficiado de una beca. ¿Y cómo te sientes con eso? Honestamente, siento que me lo merezco. Pero hay algo curioso. Gané 2 nuevos clientes, ambos exalumnos de la Fundación Miller. Querían trabajar con alguien vinculado a la fundación. Amanda también vivió algo parecido. Mi firma me sugirió tomar una licencia mientras la historia se enfría, me contó. Al parecer, algunos líderes comunitarios cuestionaron mi carácter después de lo del viernes. ¿Y eso te molesta? Al principio sí, admitió. Pero después comprendí que tenían razón en hacerlo. Yo había cuestionado el carácter de otros sin conocer sus historias. ¿Y qué harás con tu tiempo libre? Voy a trabajar tiempo completo para la fundación. Sin salario. Quiero entender lo que has estado haciendo todos estos años. Las consecuencias para Jenny fueron más sutiles, pero quizás más profundas. Emma me preguntó por qué fuimos malos con los amigos del abuelo, dijo entre lágrimas. Intenté explicarle que no habíamos entendido la situación. Pero me dijo algo que me dejó helada. ¿Qué te dijo? Pregunté. Mamá,
¿Por qué no les preguntaste sus nombres antes de decidir que no te gustaban? A veces, los niños de 8 años ven con más claridad que los adultos. Papá, he estado pensando en lo que dijiste sobre inversión versus caridad. Quiero crear un fondo educativo para madres solteras en marketing. Mujeres como María, con potencial, pero que necesitan apoyo. ¿Con tu propio dinero? Con el dinero de mi herencia. El dinero que planeabas dejarme de todos modos. Quiero usarlo ahora, mientras pueda ver su impacto. Para el viernes, ocurrió algo inesperado. Recibí una llamada de Richard Morrison, el jefe de Bradley. Señor Miller, habla Richard Morrison, de Morrison Investment Group. Entiendo que es el padre de Bradley. Así es, señor. Quería informarle que Bradley vino a verme voluntariamente esta semana. Me contó toda la historia de lo ocurrido el viernes. Me pidió que lo retirara de las cuentas de clientes becados por la Fundación Miller, hasta recuperar su confianza. ¿Y qué le respondió? Le dije que esa clase de integridad es exactamente por lo que contratamos a becarios Miller. Mantendrá sus cuentas, pero pasará un día a la semana trabajando pro bono, con beneficiarios de becas que necesiten ayuda con su planificación financiera. Esa misma tarde, el pastor Coleman pasó por mi casa. Greg, tienes que ver esto, dijo, entregándome una pila de papeles. ¿Qué es? Solicitudes de voluntariado. 47 personas quieren ayudar en los trabajos de la fundación. Padres de becarios actuales o antiguos, incluidos tus hijos. Pero también familias como los Henderson, cuya hija obtuvo su título de maestra gracias a la fundación. Los Brown, cuyo hijo se convirtió en enfermero. Los Johnson, cuya hija acaba de empezar la escuela de leyes con una beca Miller. Revisé las solicitudes: maestros, enfermeras, pequeños empresarios, jubilados. Todos queriendo devolver lo que habían recibido. Parece, dijo el pastor sonriendo, que cuando finalmente les permitiste darte las gracias, descubrieron que querían hacer algo más que solo decirlo. Mi teléfono vibró. Mensaje de María Rodríguez. Señor Miller, sus hijos pasaron 6 horas hoy en la clínica gratuita. Jenny organizó nuestro almacén de suministros. Bradley ayudó a 3 familias a crear presupuestos. Amanda investigó recursos de asistencia legal. Son buenas personas, solo habían olvidado cómo ver con claridad. Respondí. Las personas pueden aprender. Por eso la educación importa. Ella contestó. Gracias por enseñarnos a todos, incluidos ellos. Esa noche, sentado en mi modesta sala, comprendí algo profundo. Mis hijos no solo habían aprendido sobre humildad y gratitud, habían descubierto la alegría del servicio. A veces, la mejor forma de encontrarte a ti mismo es ayudar a otros a encontrar su camino. 3 meses después, la reunión del consejo de la Fundación Miller lucía muy diferente. María Rodríguez, ahora la nueva miembro del consejo, presentó el informe trimestral de becas. 237 nuevas solicitudes este ciclo. Promedio de GPA, 3.6. El 42% son estudiantes universitarios de primera generación. Tom Michen, el miembro más joven del consejo, revisó el programa de mentorías. 118 becarios activos emparejados con mentores egresados. Tasa de retención, 94%. Jenny, ahora coordinadora de voluntariado, informó sobre el trabajo comunitario. 63 familias asistidas en sus solicitudes de becas. Bradley presentó los talleres de educación financiera. 89 familias han creado planes de ahorro universitario. Amanda, ahora asesora legal pro bono, explicó las actualizaciones de políticas. Simplificamos el proceso de solicitud y añadimos cláusulas de emergencia para estudiantes con dificultades familiares. Miré alrededor de la mesa de conferencias en nuestras nuevas oficinas del centro de la ciudad. Desde esa sala, habíamos distribuido $623 millones en 16 años.
Pero, más importante que eso, habíamos construido una comunidad que entendía la diferencia entre una limosna y una oportunidad. ¿Algún otro asunto nuevo?, pregunté. En realidad, sí, dijo Jenny sonriendo. Emma y Jake quieren fundar una organización infantil. Han estado ahorrando sus mesadas para ayudar a niños cuyas familias no pueden pagar útiles escolares. 8 y 6 años. Dicen que, si el abuelo puede ayudar a los jóvenes a ir a la universidad, ellos pueden ayudar a los niños a ir a la escuela primaria. Sonreí. Propongo establecer la Fundación Infantil Watson como programa subsidiario. Secundo la moción, dijo María. ¿Todos a favor? Unánime. 7 manos se alzaron, todas a favor. Después de la reunión, conduje de regreso a mi casa en el Honda Pilot. El mismo hogar, el mismo auto, la misma vida sencilla. Pero, en realidad, todo había cambiado. Mis hijos habían aprendido que la verdadera riqueza no es lo que acumulas, sino lo que compartes. Que la dignidad no es algo con lo que naces, sino algo que eliges todos los días. Y que la familia no se define por la sangre, sino por las personas a las que estás dispuesto a levantar cuando caen. Al llegar al garaje, noté un papelito doblado metido bajo la puerta. La letra era de Emma, escrita con crayón morado. Querido abuelo, gracias por enseñarles a mamá, a papá y a la tía Amanda cómo ayudar a las personas. Te queremos mucho. P. de Jake dice que tu helicóptero es muy genial. Me senté en el porche y leí la nota 2 veces. 16 años atrás, había empezado a donar dinero para honrar la memoria de mi esposa, Sara. Pero esa noche comprendí que había hecho algo más grande de lo que imaginé. Había criado una generación que entendía lo que Sara siempre supo. Que la educación no se trata solo de aprender hechos, sino de aprender a ver el potencial en cada persona. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Señor Miller, soy Carlos Rodríguez, el hijo menor de María. Ahora tengo 8 años y todavía quiero ser doctor. Gracias por ayudar a mi mamá a ayudarme. Algún día yo también ayudaré a otros niños. Sonreí y respondí. Carlos, ese algún día está más cerca de lo que crees. Apoyé el teléfono sobre la mesa y respiré hondo. A veces, la herencia más grande que puedes dejar no es dinero, sino la comprensión de que todo ser humano merece una oportunidad para convertirse en quien está destinado a ser. Miré al cielo mientras el sol caía detrás de los tejados, y pensé en cómo, a veces, la vida te enseña sus lecciones más valiosas. No con palabras, sino con actos de amor silencioso. ¿Alguna vez te han subestimado las personas más cercanas a ti? Déjame tu respuesta en los comentarios y cuéntame desde dónde ves esta historia. Y recuerda, la caridad es darle a alguien lo que necesita, pero la inversión es darle lo que merece. Una oportunidad para triunfar. Esa fue la lección que mis hijos aprendieron. Aquel día en que mi helicóptero aterrizó, y la verdad finalmente alzó el vuelo.